Lo anunciamos y es tiempo de conversar con el dirigente de ATE Nacional, el Río Negrino, Rodolfo Aguiar. Rodolfo, buen día, gracias por atendernos. Nosotros, los agradecidos siempre. Bueno, la convocatoria en su principio, como para arrancar este diálogo, sabemos de lo que ha venido planteando ATE en relación a las políticas del gobierno de Milei y en principio una evaluación de lo que han sido estos meses y cómo estiman ustedes como resultado el esfuerzo que han llevado adelante en materia de discutir las políticas del gobierno nacional en cuanto a resultados se refiere, cómo lo ven ustedes, cómo lo analizan. Por estas horas con optimismo. Imagínese que uno puede mirar una u otra medición, pero estamos en un tiempo en el que la confianza en el gobierno nacional está en picada. El apoyo popular que pierde el presidente Milei es importante. El gobierno ha dejado de confiar. El pueblo ha dejado de confiar, se le termina la cuerda al presidente Milei. Ese veto presidencial de aumento a las jubiladas y a los jubilados fue el límite. Inició el derrumbe de este gobierno porque los jubilados siempre fueron un límite en la Argentina. Lo fueron en los 90, luego nuevamente en el 2015 al 2019 y esta no va a ser la excepción, porque tenemos un gobierno que mata. No es una exageración decir que el gobierno nacional mata. Si usted tiene jubiladas, jubilados, un viejo, una vieja, que de nuestros viejos y nuestras viejas, que toman 5 pastillas y le saca 3, los está matando. A ese millón de niñas y de niños que se van a dormir sin comer, los está matando. Si le cierra el Ministerio de Mujeres y aumentan los femicidios, las está matando. Por lo tanto, no es una exageración, y frente a su pregunta, que con la que inició es muy interesante, yo juzgo como que en esta caída de imagen abrupta que está teniendo el presidente, algo habremos tenido que ver aquellos que decidimos, como en el caso de ATE, confrontar a este gobierno casi desde el mismo momento en el que asumía sus funciones. Ahora, Guillermo, es interesante también, y en este caso lo podemos plantear con autoridad, porque podemos, y tenemos el conocimiento, porque nos conocemos hace una parva de años, de pedir una mirada reflexiva. ¿Cómo estima Rodolfo Aguiar, que es un hombre que conoce el interior de la Argentina y que le toca ahora conducir un gremio nacional y está en el bullicio porteño, por definirlo de alguna manera, el interior ve al gobierno nacional de la misma manera que lo ven los porteños? Mire, dicen que si uno quiere conocer cuáles son las prioridades políticas de una gestión o conocer el plan de gobierno, tiene que leer y estudiar el presupuesto de esa gestión. Y Milei acaba de presentar un presupuesto 2025 que tiene 2 líneas directrices. La primera, seguir pagando deuda externa, cumplir a rajatablas con el FMI a cualquier costo, aún con el deterioro grave en las condiciones de vida de la gente. Y la segunda que tiene es que les dice a los gobernadores: ustedes tienen que ajustar el doble de lo que ajusté yo hasta ahora. Yo ajusté entre 5 y 7 puntos del PBI, ustedes tienen que ajustar entre 10 o 12, porque del 40% del PBI que era el gasto público consolidado, esto es, nación, provincias y municipios todos juntos, en diciembre del 2023 se pretende bajarlo a 25 puntos. Por lo tanto, los gobernadores tendrán que ajustar más de 10. No hay que hacerle el juego sucio a Milei. Este es un mensaje para los gobernadores y para los intendentes, porque este ajuste que se discute acá en la capital, que se impulsa desde acá, resulta que va a calar más hondo, va a golpear más profundo y más fuerte en el interior de nuestro país. Nosotros alertamos sobre trabajadoras y trabajadores estatales, provinciales y municipales, que no son los que tienen que pagar el ajuste. Se debate mucho, a mí se me intenta poner muchas veces en una posición incómoda, con, si se quiere, diciendo, bueno, a nivel nacional ATE adopta un determinado comportamiento que no se corresponde en un todo, en un 100%, podríamos decir, con lo que ocurre en la provincia. Y yo ahí sí me animo a decir
que esta posibilidad que nos dieron los trabajadores de ejercer de ejercer aquí en Buenos Aires la actividad con alcance nacional nos permite ver tal vez algunas cosas que otros no ven. Yo vengo y yo suelo ir a Río Negro, por supuesto, a trabajar y también por razones familiares, y yo en mi oficina de Buenos Aires cuento despidos todos los días, voy a Río Negro no. En mi oficina de Buenos Aires vengo, me cierran ministerios y organismos todos los días en el Estado, voy a Río Negro no. Vengo acá, no tengo paritarias, me congelan salarios o cuando me dan un aumento es del 1%, voy a Río Negro, veo que hay paritarias abiertas, entonces, por ahora, siguiendo con lupa, me parece que tenemos que hacer algunas diferenciaciones con que las medidas que se llevan adelante en uno y en otro lado, yo estoy defendiendo a mi sindicato, no vaya a pensar ni por un instante que estoy defendiendo a Bretini porque él ya es grande y además tendrá quien lo ayude a defender. O como diría don Pablo Verani, no sé si lo recuerda, si el tipo tiene DNI y usa pantalones largos se defiende solo. Bueno, ahí está, usted casi siempre recuerda cosas de los radicales, ¿eh? No tenga ninguna duda. A usted le vendría bien recordarlas también. No, yo las que recuerdo, usted me imagino que hablará bien del pasado, porque yo las que tengo acá a la vista, estos 5 que en 4 días votaron en contra lo mismo que habían votado a favor antes, no se vio nunca. No me chicane, esos no son radicales. Bueno. Radical era Alfonsín, Irigoyen, Crisólogo Larralde, Freddy Storani, esos son radicales. Le cuento una infidencia que no sé si da para contarlo al aire y el carácter de la nota, pero yo tengo mi abuela de parte de madre, tenía radical fanática. Ajá. Y yo me había criado con ella en la casa y llega Alfonsín y yo lloraba con los discursos de Alfonsín. Claro. Venía la democracia, yo tenía 14 años, un día viene a General Roca y yo vivía en Huergo y me dice que mi madre me llevara para verlo pasar nada más al presidente. Ajá. Pero a su vez también por parte de padre, un primo que fue 3 veces intendente de Huergo por el PJ, por el peronismo, y un día me pasa a buscar y me lleva a un bar, el bar de Don Adelino, y como era la política, no habíamos más de 14 comensales ahí, un flaco se para en una suerte de escenario que había en un rincón y da un discurso. Resulta que era Juan Manuel de la Sota. Toma. Y yo salí radical, tuve que cruzar la plaza nomás de mi casa Alvarez, salí radical, crucé la plaza y cuando volví peronista y mi abuela me decía, te compraron por un choripán, te vendiste por un choripán, me decía mi abuela. Gran verdad la así fue, así fueron mi experiencia entre el radicalismo y el peronismo. Seguro, pero bueno, estamos hablando de peronistas como de la Sota, que también, encarnaba un peronismo serio. Los muchachos de estos tiempos, la verdad que en honor al pragmatismo, pegan cada cambiada que uno no sabe bien dónde están parados, ¿no? Una crisis de representación enorme, es el que ese Congreso, salvando honrosas excepciones, ese Congreso, digamos, es una vergüenza, esa manda constitucional que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, no va más. Si a estos los llaman ratas para bajarles el precio y los terminan comprando a valor de oferta. Para colmo ni les cumplen, les sale muy barato al gobierno. Ahí anda una neuquina todavía reclamando una embajada que creo que iba a ser en Francia y que no se la dan. Yo me pregunto, hay que recuperar mecanismos de participación de democracia directa que también están en la Constitución. Referéndum, plebiscito y hagamos un análisis imaginario. Vayamos a un plebiscito para ver si estaba bien aumentarle a los jubilados 485 pesos por día o no. ¿Qué diría el pueblo? Preguntémosle en un plebiscito al pueblo si quiere que se sigan llevando nuestro gas y nuestro petróleo sin ningún tipo de control las empresas extranjeras y que nos sigan saqueando. ¿Qué diría el pueblo? Le aseguro que el pueblo votaría todo lo contrario de lo que están haciendo adentro del Congreso. Después no nos sorprendamos de la crisis de representación política que hay en la Argentina. No sé si la escuchó a Lilita Carrió, que dijo que en una etapa
los gatos llegaban al Congreso, después los veía por los pasillos, y dijo, y ahora están sentadas en la banca y sin formación. Sí, yo con eso tengo, es una vieja discusión, ¿no? Una vieja discusión. Yo tengo una compañera de trabajo en PAMI de General Roca, muy humilde, pero casi sin instrucción, que bueno, empezó a trabajar en su barrio y a defender a sus vecinas y sus vecinos, y llegó de concejal de Roca. Recuerdo bajo uno o dos periodos que fue Soria intendente, Soria digamos el padre de los Soria. Sí, sí. Y hoy es mi compañera de trabajo. Entonces eso me hizo ver, bueno, que la democracia no se puede juzgar el nivel de instrucción, me parece a mí, como lo hizo esta señora, a pesar de que, bueno, seguramente se refería a algunas otras cuestiones, pero en mi caso yo digo, todas y todos tienen derecho si son votadas y votados, a acceder a un cargo público. Seguro. Ayer ustedes están con medida de fuerza por estas horas. Un nuevo paro, porque vencen 65.000 contratos en la Administración Pública Nacional, ahora el último día hábil de este mes, y el gobierno intenta llevar adelante nuevas cesantías masivas e ilegales, ya no solo de las trabajadoras y los trabajadores contratados, sino también de las trabajadoras y los trabajadores de la planta permanente, bajo un régimen de disponibilidad que solamente existió en la dictadura militar. Tenemos una experiencia ahí cuando, vamos a hablar dos veces de la misma persona, pero cuando Soria asumía de gobernador, se acuerda que también la ley de disponibilidad, sí, que luego logramos que la misma legislatura que la había votado por unanimidad la derogara. Yo tengo esos recuerdos nada más de un avance tan significativo sobre el derecho a la estabilidad en el empleo público. Para rechazar cualquier despido o cesantía que se pretenda producir a fin de mes. Lo segundo, tenemos paritaria congelada a nivel nacional. El sector público ha sido uno de los más castigados. Por lo tanto, hemos perdido hasta acá más de un 30% del poder adquisitivo, del poder de compra que tienen nuestros ingresos. También queremos un aumento de emergencia que nos permita recuperar eso. Ayer, viendo su trabajo de estos tipos allí a nivel nacional, de alguna manera, reflexionando días pasados aquí en la radio, planteaba que le está tocando de alguna forma generar esa acción sindical como fue en los comienzos aquí en Río Negro, digamos, ¿no? Con duras luchas en la calle, planteando paros, hasta que un día lograron poder consolidar y sentarse en una mesa. ¿Consideran que en algún momento se va a abrir un canal de diálogo con el gobierno nacional? Sí, yo no sé si lo quiero, lo anhelo con este gobierno nacional. Este gobierno nacional tiene algunas características especiales. Uno supone que cuando se sienta en una mesa a dialogar, se sientan dos partes que se respetan, que se reconocen su autoridad y se escuchan fundamentalmente, y que si una parte tiene razón, la otra modifica el curso de sus acciones. Y eso va para ambos lados. En este caso yo no creo que este gobierno esté dispuesto a modificar ninguna de las acciones que pretende llevar adelante, así que va a ser muy difícil. Yo sí coincido con usted que los procesos son muy parecidos. ¿Cómo serán de parecido? Que yo recuerdo que, bueno, hace muchos años yo intentaba reflejar, en los comienzos, reflejar los dos modelos sindicales, ¿no? Y intentaba poner en evidencia, con casi críticas permanentes y cuestionamientos permanentes y sistemáticos a la otra entidad y a sus representantes, y ahora empecé igual acá en Buenos Aires. Claro. Nadie lo quería tocar a este señor. Y yo me pregunto, porque no es que el gobierno nacional nos dio un 1%, nos impuso un 1% de aumento por decreto. Acá lo firmaron. Hubo otro gremio que firmó ese 1%, por lo tanto empiezan a ser cómplices, defienden kioscos adentro del Estado. Y yo digo, además son miembros de la sociedad rural. ¿En serio usted cree
que alguien que es miembro de la sociedad rural puede sentir en carne propia las necesidades que tienen las trabajadoras y los trabajadores municipales, por ejemplo, que el 75% de ellos están bajo la línea de la pobreza? Yo vengo de una asamblea en el Tala, en una municipalidad de Salta, de ver los pantalones gastados, las zapatillas rotas, de los municipales que se sumen al camión volcador porque no los llevan en transporte, en mañanas heladas a trabajar. Vengo de estar dentro del socavón de la mina en Río Turbio, de visitar a Don Rueda, de ver esa cara tiznada, esas arrugas, ese envejecimiento prematuro de todos los que están haciendo patria ahí adentro. Me parece que esos debates se tienen que empezar a dar a nivel nacional. Acá los porteños enseguida, no, que se cuidan entre ellos y dicen, no, pero que lo que pasa es que tenemos que estar unidos. ¿Unidos qué? Si ayer casi Tetaz, presidente de la Comisión de Trabajo en el Congreso, casi logra un dictamen positivo para que el poder político transforme toda la ley de asociaciones sindicales y quiebre la autonomía que tienen los sindicatos. Ahora, para que eso no nos pase, nosotros mismos, el movimiento sindical, tenemos que llevar adelante nuestras propias transformaciones, porque también formamos parte de la crisis de representación. También hemos perdido credibilidad frente a la sociedad. Ahora, tenemos que llevar adelante nosotros la reforma. No puede ser que en esta Argentina un funcionario público tenga que presentar una declaración jurada y todavía los gremialistas no. Acá nadie tiene derecho a saber en qué auto anda, en qué casa vive y cuánto gana un dirigente gremial. Así que usted acierta, porque se parece bastante el proceso a cuando se iniciaba en Río Negro, porque los estoy encarando a todos los porteños esto. Lástima que ahora ya está mucho más grande, ¿no? Bueno, pero voy al gimnasio todas las mañanas. ¿Ah, sí? ¿Y le viene bien con eso? Sí. No sé, me suele pasar lo que me pasaba, ya que cuando acá se están despertando todos, yo ya llevo 2 horas. Y eso en política se nota. Mire, le cuento una infidencia, otra más me va a sacar. Sí. Usted tiene esa particularidad, no sé si serán los años de vínculo desinteresado, ¿no? Ajá. Antes del cambio de gobierno, Massa, estábamos buscando una reunión con Massa, ministro de Economía era. Y nos sale la reunión, me dice, te recibe tal día a las 15 horas. Yo voy sin saber, resulta que me recibía a mí a las 15 y a las 16 anunciaba que se eliminaba el impuesto a las ganancias. En ese momento era un logro significativo, claro, una lucha muy, muy grande. Yo sin saberlo me recibe a mí, abre una puerta y paso, estaban todo el resto de organizaciones sindicales, después se anuncia el impuesto. Y todos habían creído, como yo estuve en mi reunión solo primero, que yo había tenido fuerte incidencia para que eso sucediera. Y me llama un funcionario por otro tema del Banco Patagonia, un alto funcionario, y me dice, vos sabés que, hablo con el hoy vicegobernador de la provincia de Río Negro. Me dice, Rodi, en política hay que tener suerte, y vos hoy tuviste suerte, me dice. Y hablo con el funcionario del Patagonia y me dice, mi mamá decía, me dice el tipo, mi mamá decía que en política a la suerte la reparten a las 6 de la mañana. Y ahí que me di cuenta yo que nosotros hace muchos años que a las 5 de la mañana hacemos cola para que nos toque alguito de esa suerte. Está muy bien. Rodolfo, como siempre, gracias por atendernos. Nosotros los agradecidos, hasta luego. Un abrazo.